en el nombre precioso de Jesús, porque en esta noche juntos podemos cerrar esta serie de mensajes, Señor, que tú has traído al corazón de la iglesia. Despierta el espíritu de cada uno de los que habrán de oír tu voz. Espíritu Santo, te ruego que tú vengas con tu presencia y que puedas traer esa gracia y esa misericordia y ese favor tuyo, Señor, sobre la vida de tu pueblo, sobre la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento. El Señor estuvo ministrando a la iglesia en estos días con su palabra, con su presencia, hablándonos acerca y a través de la vida de Jonás, como este profeta de Dios, en el momento en que Dios lo quiere usar, él pierde el propósito, tomando un barco hacia otro destino, y dentro de ese barco viene una gran tempestad en el medio del mar, pero Jonás está dormido. Jonás, cuyo nombre significa paloma, él se duerme en su propósito. Y eso representa nuestras vidas, la iglesia, tu vida personal, tu familia, que muchas veces está dormida espiritualmente. Muchos hombres, muchas mujeres pasan mucho tiempo sin servir a Dios, lejos del propósito, sin conocer la voz del Espíritu. Y tiene que venir el mundo muchas veces a sacudirnos con muchas cosas, como le tocó allí en ese momento a Jonás, que vienen los marineros y le dicen: ¿qué haces tú, dormilón? ¿No te das cuenta que nos estamos por morir todos? Y qué triste cuando la iglesia pasa por esas temporadas y por esas etapas donde no nos damos cuenta cómo el mundo está a punto de perecer, cómo se mueren los vecinos, cómo se mueren los compañeros de trabajo, cómo se mueren las personas en nuestro barrio, en nuestro alrededor, por diferentes factores. Y la iglesia no entiende que somos respuesta para el mundo que está en llamas. Hay un mundo que está en llamas. Hay un mundo que está siendo devorado por Satanás. Hay un mundo que está siendo absorbido por las cosas de las tinieblas. Los jóvenes, los matrimonios jóvenes, los niños, la cantidad de niños con armas, la cantidad de niños en la droga, la cantidad de gente pobre, la miseria que tenemos en nuestras naciones, la cantidad de divorcios, de mujeres golpeadas, la cantidad de alcoholismo, de abortos, la cantidad de gente que está sumergida en el mundo del ocultismo, en el mundo de los tatuajes, de las maras, de todos estos movimientos de hechicería, de brujerías, en los boliches bailables, en los diferentes ámbitos espirituales donde las tinieblas gobiernan. La iglesia es respuesta, la iglesia debe ser solución. Tu casa, tu vida tiene que ser respuesta a todas estas demandas que tiene la sociedad. Necesitamos entender que Dios te necesita que te despiertes. Iglesia, hay que despertar al mundo real, a la realidad de todos los días, a las grandes batallas que tenemos que enfrentar como cuerpo de Cristo. El Señor nos habló primeramente que la iglesia debe volverse a Dios. El hombre que ya conoció a Cristo tiene que volverse a Dios. La nación entera necesita volverse a Dios. Veíamos en el primer mensaje el texto de Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Un llamado de Dios a la santidad, un llamado de Dios a cumplir con el proceso del quebrantamiento, de la santificación, de quitar el orgullo, la altivez, la dureza del corazón. Dios llama a su pueblo a un despertar espiritual.
Mucha gente está con los oídos cerrados. Y estuvimos hablando del mundo espiritual, de todo el mundo de opresión, de los espíritus de estupor, de los espíritus que se mueven en los ámbitos de nuestra casa. Cuando no entendemos que sobre nuestros hogares hay hombres fuertes que vienen para destruir nuestros pactos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras economías, nuestros hijos, y tenernos allí cautivos en un montón de despropósitos. Es un tiempo para volverse a Dios. Tú tienes que entender que o tomás el camino ancho o tomás el camino angosto, pero no hay un camino intermedio. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y la Biblia dice, y muchos son los que van por él. Y no creen que la vida importante es la espiritual. Le dan más crédito a las cuestiones naturales que a las espirituales. Están más preocupados por lo que van a comer, por lo que se van a comprar, por el viaje que quieren hacer, por la fiesta del fin de semana, por lo que sea, menos por volverse a Dios. Pero también cada uno después tiene sus consecuencias, porque lo que tú siembras, cosechas. Y Gálatas dice el apóstol, si tú siembras para las cosas de la carne vas a cosechar corrupción. Pero si tú estás dispuesto a sembrar para las cosas del Espíritu Santo cosecharemos vida, poder y propósito. Así que el primer mensaje tenía que ver con eso. Es que hay que despertarse y volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Jesús dijo, separados de mí nada van a poder hacer. Y este es el tiempo en que nosotros necesitamos que usted se vuelva a Dios. Hay un clamor en el Espíritu. Clama el Espíritu Santo para que te vuelvas, para que te quebrantes, para que te humilles, para que confieses tu pecado y te apartes, para que la misericordia de Dios te alcance y puedas una vez más poder tener paz con Dios. Veíamos el segundo punto el domingo, que para poder tener un despertar espiritual, un avivamiento espiritual, hay algunas vidas que están como una vela apagada, que solamente tiran ese último humito. Pero la Biblia dice que Dios no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo humeante. Y si tu vida está así, ya sin llama, solamente con ese hilito de humo, sabes que si tú le permites al Espíritu Santo soplar sobre ti, te vas a volver a encender, te vas a volver a levantar, vas a volver a tu diseño y a tu propósito. Pero es necesario que te levantes a orar y que aprendas a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les ministró toda una enseñanza acerca de la vida de oración. Tú no puedes ser una persona que ore con la mente. Tú tienes que aprender a orar con el corazón abierto, desnudarte delante de la presencia del Señor, ser genuino y entender que a Dios nada le podés ocultar, que Él sabe todo de ti, te conoce por dentro y por fuera, mucho más de lo que tú piensas. Entonces es muy importante que tú vuelvas a una vida de oración. Yo doy gloria a Dios porque estoy viendo que algunos hombres y algunas mujeres han vuelto a buscar en oración el rostro del Señor y que están con ese espíritu de querer volverse a dejar encender por la unción y el aceite del Espíritu Santo que viene cuando uno se pone a orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando uno se pone a orar específicamente en el Espíritu Santo, no en la mente, no en las emociones, sino bajo la dirección de la palabra, con la palabra podemos resistir al diablo, podemos hacerle frente al enemigo, podemos armarnos con toda la armadura, como dice el apóstol Pablo en Efesios, y poder resistir y aún resistir hasta la sangre, luchando contra el pecado. La oración te va a hacer fuerte. La oración te va a dar habilidades, la oración te va a dar estrategia, la oración te traerá luz, la oración eficaz va a hacer que puedas tener resultado en tu vida, de manera tal que vas a ver cómo las cosas se producen mucho más rápido.
Cuando tú oras, las cosas se producen 2 veces más rápido. Cuando tú dejas de luchar con tus fuerzas, cuando tú dejas de confiar en las cosas naturales y levantas tu vida en oración, entonces vendrá un despertar espiritual. La unción del Espíritu Santo te ministrará y el Señor te traerá sueños y te traerá revelaciones y te hablará en nuevas lenguas y te traerá interpretación de lengua y te hablará en éxtasis espirituales y tendrás revelación de las cosas ocultas. Cuando uno ora, entra en el corazón del Padre, y la oración que el Espíritu Santo te trae al corazón hace que tú puedas entender y comprender todas las cosas. Pregúntate si tú no necesitas un avivamiento espiritual en tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que no podés pasar 1 hora de oración en tu habitación de rodillas? Si no logras eso es porque te estás secando. Vas a quedar como una caña cascada, seco, sin espíritu, sin presencia, luchando con tus fuerzas todo el tiempo, luchando con tus capacidades todo el tiempo. Sabes que en el mundo espiritual solamente se podrán tener victoria los que arrebatan en el mundo espiritual a través de la oración, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes arrebatan y toman las victorias y van hacia el frente porque tienen la escritura en el corazón. Y cuando viene el enemigo le pueden decir: escrito está, escrito está. La sangre de Cristo me perdona, la sangre de Cristo me sana. En el nombre de Jesús puedes resistir cualquier espíritu que venga contra tu vida. Estupor, el espíritu que duerme el entendimiento de los hombres. Hay hombres que están anestesiados por este demonio, el espíritu de estupor. ¿Sí? El espíritu del letargo espiritual. No tienen fuerzas. Les decimos: vamos a jugar un partido de fútbol a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana tienen fuerza para jugar el partido de fútbol. Le decimos: vamos a hacer tal cosa a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana se levantan para ir a pescar. Pero les decimos: vamos a levantarnos para orar a las 5 de la mañana, y el espíritu inmundo te toma la mente y te duerme y no te permite levantarte en oración. Necesitas un avivamiento. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos levantarnos en esta nueva temporada, después de aquellos días que hemos pasado, todo este tiempo de la pandemia, todo lo que fue la pospandemia, todo lo que estamos atravesando como nación, todo lo que te tocó vivir de manera personal en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu salud, en tu economía, todas las cosas que te han sucedido. Ahora viene un nuevo tiempo donde Dios quiere que tú te vuelvas a despertar, que tú te vuelvas a levantar y puedas decir: Señor, yo voy a ser uno de los que va a estar trayendo avivamiento sobre la faz de la tierra. Amén. Lo bendigo, esas manos que se levantan. Y lo tercero es tener una disposición para trabajar en unidad. La tercera clave para que haya un avivamiento en tu vida, en tu casa, es que puedas tener unidad. Una casa dividida contra sí mismo, dice la Escritura, no puede prevalecer. Cuando no estamos en la unidad del propósito, cuando no estamos en la unidad de la visión, cuando uno dice blanco y el otro dice negro, y el esposo dice vamos a hacer tal cosa y la esposa dice no, vamos a hacer otra. Cuando no hay acuerdo, no se puede avanzar, no puede haber propósito. Cuando usted no está de acuerdo, hay un poder impresionante en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, en el poder de ese propósito. Trabajar en unidad como cuerpo de Cristo, como familia de la fe. Trabajar con el entendimiento abierto para poder ver lo que Dios quiere que tengamos que hacer. ¿Qué es más importante en una iglesia? ¿Que sea trabajadora o que tenga unidad?
A veces hay iglesias que tienen muchas actividades, pero no hay unidad de propósito. A veces hay familias que tienen un montón de cosas, pero cada uno forma su propia quinta. Conozco cantidades de matrimonios que como trabajan los dos, dice, este es mi dinero. Y el hombre dice, este es mi dinero. Y ni siquiera tienen acuerdo para gobernar y administrar el dinero de manera conjunta. Como si no fuera de la familia. Es porque no hay unidad. Y una casa que no tiene unidad en propósito no puede caminar, no puede avanzar. El profeta Amós dice claramente, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3 deja claramente expresado. Dios pregunta, ¿podrás andar de acuerdo junto con alguien si no estás de acuerdo? ¿Cómo puede ser que dos personas que duermen en la misma cama no puedan tener el acuerdo? No puede ser. No puede ser. Necesitamos abrir el corazón y permitir al Espíritu Santo ministrar. Necesitamos entender que hay que despertar del letargo espiritual. Se te pasa la vida. Se te pasan los años. Se te pasa el tiempo. Y todavía algunos están esperando, vaya a saber qué. Y ya estamos terminando el 7º mes del año. Y algunos todavía siguen como si no hubiese sucedido nada. Y han pasado tantas cosas. Despiértate. Paloma dormida, despiértate. Este es un tiempo donde el Espíritu de Dios te está sacudiendo internamente para que puedas comprender que tienes que volverte a Dios, que tienes que entender que a través de la oración ferviente, dice que tenías que orar y tenemos que orar fervientemente como Elías, aunque él era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones, dice Santiago, pero oró fervientemente para que sucediera de que no llueva, y no llovió. Cuando tú tengas ese fervor y te puedas poner de acuerdo dentro de tu casa, con tu esposa, con tus hijos, es decir, vamos a caminar en esta dirección y vamos a hacer el esfuerzo de llevar el mismo yugo. Dos que llevan el mismo yugo, eso significa cónyuge. Dos que están enmarcados por el mismo paso, el mismo tiempo, para hacer un solo surco de acuerdo al propósito que Dios tiene. Dios no enviará bendiciones a menos que te vuelvas a Él. No te olvides, Dios no tira la perla a los chanchos. Y trabajamos mucho, pero cosechamos poco. Y estamos y hacemos, pero no nos queda ganancia. Es porque no estamos en el diseño de Dios. Regresa a Dios. Vuélvete en oración a Él. Y logra el mayor poder del acuerdo. Lo único que va a sanar a Argentina es si los hombres que están hoy presentándose para gobernar nuestra nación pueden tener la humildad, pueden tener la capacidad de reconocerse unos a otros, y en vez de estar insultándose y maldiciéndose y diciéndose cosas todo el día por la televisión, por las páginas, todo lo demás, dividiendo cada día más nuestra nación. Necesitamos que venga un espíritu de unidad sobre Argentina. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga esa obra. La única forma en que nuestra nación podrá ser bendecida en los próximos años. Si no, no esperemos nada. Pero nosotros vamos a seguir orando y vamos a seguir sembrando para que nuestra patria sea sanada. Nehemías capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice: entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 2, 18 al 20. Hágame una seña cuando ya está. Ahí está, gloria a Dios. Entonces le declaré, dice, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí,
Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, el pueblo de Israel dijo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Levanta tu mano y dile: yo me voy a levantar junto con mi casa para edificar mi casa. Tú tienes que levantarte en oración, hermano. Tú tendrás que pagar ese precio de levantarte en clamor y en súplica en el Espíritu Santo. Tienes que levantarte. El Dios de los cielos te va a prosperar. El Dios de los cielos nos va a respaldar. A los que se pongan en el poder del acuerdo, la mano poderosa de Dios habrá de bendecir. Recuerda, los principios espirituales se cumplen. Y Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no podía prosperar. Y solamente podrás conocer el corazón de la persona, de tu casa, si oras allí en lo secreto. Y todo lo que pidas en lo secreto, Dios lo recompensará públicamente. El poder de la unidad. Israel había sido devastado durante 70 años por todo el proceso del imperio babilónico. Y en el regreso, cuando viene Nehemías, viene bajo la mano poderosa de Dios, como un restaurador de portillos, como un hombre que está llamado a restaurar. Y Dios dice que cuando tengamos unción podremos restaurar las ruinas de muchas generaciones. Dios quiere hacer que tu vida sea un proceso de victoria. Si en tu casa hubo siempre pérdida, tus padres, tus abuelos, tu bisabuelo, vaya a saber de lo que fue de los tatarabuelos nuestros. Todo lo que habrán perdido y dejado de hacer y alcanzar, nosotros lo podemos recuperar. ¿Me estás oyendo? La mano poderosa de Dios te va a bendecir, y la mano poderosa de Dios va a hacer que tú puedas recuperar todo lo que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios dice: este es el tiempo en el que yo voy a restituir. ¿Cuántos no creen? Den ese aplauso al Señor. Diga conmigo: hay que caminar en unidad. Hay que caminar en unidad. Hay que caminar en unidad. En Hechos capítulo 1, verso 23 al 26 dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, siempre la oración, no emprenda nada si no va a orar, no te cases ni te embarques si no oraste, si no tenés la certeza. Es preferible que te separes antes de que te emprendas y hagas un pacto que después no lo vas a poder cumplir porque no estás en el diseño de Dios. Tenés que entender la voz del Espíritu Santo y tenés que abandonar el pecado. Siempre que Dios quiere ministrar tu corazón, te va a ministrar para que hagas la voluntad de Él, lo que está escrito en su palabra. La voluntad de Dios. No podés permanecer en el pecado. El que practica el pecado no prosperará. Al contrario, tiene puertas espirituales abiertas por donde el enemigo una y otra vez los toca y los destruye y los vacía y les saca todo el propósito y la fuerza. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos los que estamos aquí, de todos los que están afuera, de todos los que me están escuchando por internet. Dios conoce tu corazón y Dios te sabe todos tus pensamientos y sabe cuántos cabellos se han caído de tu cabeza y qué palabra va a salir de tu boca. A Dios no lo vas a poder engañar. Es preferible que seas sincero delante de su presencia,
que abras tu corazón y diga: perdóname, Señor, perdóname, quebrántate, humíllate, reconoce tu condición, haz memoria de todo lo que Dios te habló y te ministró. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles restantes. La unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de los apóstoles, en el propósito. Tú como líder, tú como colaborador, tú como mujer de Dios, como hombre de Dios, tienes que siempre pensar en la unidad del cuerpo de Cristo. No puedes pensar de otra manera. Pablo dice que tú tienes que trabajar sobre los fundamentos de los apóstoles, que no se puede poner otro fundamento que no sea el de los apóstoles. En el Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, del monte allí, Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí, a donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay la misma visión, allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Procura la paz y síguela. Y si te toca perdonar, perdona. Y si te toca pedir perdón, pide perdón. Forma parte del proceso del quebrantamiento y de la humillación. Pero el que retiene enojo en el corazón abre una puerta espiritual al diablo. No se ponga sobre tu vida el sol. No le des lugar al diablo. No le des lugar al enojo, al celo, a la envidia, a la competencia, al pensamiento desleal. Siempre tenemos que tener la mente de Cristo. Él dijo: Padre, yo te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno, así también que el cuerpo de Cristo sea uno. ¿Cuántos quieren ver a San Francisco a los pies de Cristo? ¿Cuántos de verdad están orando para que esta comarca, estos 500,000 habitantes de los 90 kilómetros a la redonda, puedan experimentar esa gloria de Dios, esa presencia viva del Espíritu Santo, que puedan sobre todo ser salvos, que no se vayan al infierno? Me sorprendí. La noticia del domingo en Córdoba, en la madrugada, murieron 4 jóvenes en accidentes de tránsito entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana en la ciudad de Córdoba. El domingo a la mañana 4 jóvenes murieron en accidentes de moto. Y quizás esas vidas nunca se entregaron a Jesús. Y hoy están ardiendo en el centro mismo del infierno. Porque hay una iglesia que no está avivada, porque hay una iglesia que está muda, porque hay una iglesia que está dormida, mirándose el ombligo, pensando en que bueno, yo ya me salvé, yo ya tengo mi casita, tengo mi trabajito, ¿y cuándo te vas a poner a servir al Señor? ¿Cuándo te vas a levantar para, como dijo aquí el pueblo, levantémonos y edifiquemos y hagamos y construyamos y vayamos a las misiones? Y aquí está mi auto, y aquí está mis recursos, y aquí está mi ofrenda, y aquí está mi vida, aquí está mi talento. Yo voy a tocar el teclado, yo voy a preparar un mensaje, yo voy a ayudarte, pastor, yo voy a ayudarte, pastora. Cuenta conmigo. ¿Cuándo vas a poder decir levantémonos y edifiquemos? Levantemos y hagamos.
Si la mayor parte del tiempo estás demandando que se te atienda, en vez de ser respuesta, sos problema, en vez de ser solución, siempre hay que estar levantándote y levantándote y levantándote y levantándote. Es tiempo de que te pongas a orar por ti mismo. Es tiempo que te dispongas a humillarte por ti mismo, a quebrantar tu corazón y a reconocer que si persistís en el pecado, la mano de Dios será contra tu vida. Pero si te arrepientes y te aparta, alcanzarás misericordia y Dios te va a levantar y te va a bendecir grandemente. Dile que está a tu lado: es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que te humilles delante del Señor. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Rápidos, hermano, pero a veces somos más rápidos para criticar, para mirar la paja del ojo ajeno, para ver en qué se equivocó el pastor, en qué se equivocó la pastora. Los otros días mandé un mensaje y el teclado me mandó la palabra sin H, y ya había hermanos que estaban, el pastor puso la palabra, y me di cuenta y lo corregí. No puede ser así el corazón. Es tiempo, hermanos, de que te sanes. Es tiempo de que te sanes internamente tu corazón, que te restaures en el propósito. Necesitamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón las promesas de Dios. Nehemías dice: la mano de Dios había sido sobre nosotros. Recuerda cada promesa del Señor. La presencia de Dios y tu obediencia te garantizan el resultado. Moisés dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ir a ningún lugar. No te muevas sin Dios. No te muevas en ninguna dirección sin Dios. No permitas que la perturbación del hogar, el alma, las emociones. David dijo: ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Sabes que cuando te mueves por emociones, vas de un lado para el otro, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y un día quiere estar aquí, el otro día quiere estar allá. Y un día le dice a la esposa: vamos a hacer una cosa, y al otro día hace otra. No se puede. Hay que tener unidad en el espíritu, unidad en el corazón, planificar los caminos de manera conjunta en el propósito de Dios. Recuerde que Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú cuentas con la presencia del Señor, tú cuentas con Él. Esta mañana cuando me desperté, levantaba mis manos y le decía: Señor, yo necesito que tú estés conmigo. Son muchas cosas, muchos frentes de trabajo, muchos frentes de todas las cosas que uno tiene durante el día que llevar adelante. Y si no fuera por la mano poderosa del Señor, no podríamos avanzar, porque nadie puede añadirle a su estatura un codo. No vas a poder ir hasta donde Dios no te permita. Pero si tú le dices: Señor, ábreme las puertas, ábreme los cerrojos de hierro, ábreme las puertas de bronce, bendice, abre los cielos, Señor. Dios va a bendecirte, Dios va a bendecirte. ¿Me estás oyendo? Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu camino. La presencia de Dios te va a garantizar esa bendición. Debes practicarlo todos los días. Debes disponer tu corazón para escuchar la voz de Dios. Abre tu corazón cada mañana. En Nehemías capítulo 8 versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas leyendo la Biblia. Claro, el pueblo había pasado muchos años cautivo en Egipto y volvieron. Saben que tenían sed de Dios. Sed de Dios. ¿Cuánto hace que no te sentás con tu Biblia
con tu Biblia. ¿Cuánto te cuesta renunciar a la televisión y al teléfono? ¿Cuántos libros pudiste leer en lo que va del año? Estoy terminando de leer este fin de mes el libro número 24. Uno de esos libros tenía 384 páginas y lo leí en 7 días. ¿Cuánto leíste? ¿Cuánto leíste? Pregúntate, ¿cuánto amas la ley de Dios? Desde la mañana, dice, hasta la tarde, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo? ¿Cómo estaban? Atentos, ¿a qué? Al libro de la ley. No, pero mira, pastor, ya son las 9:10. Uy, qué largo que te está yendo con el mensaje. ¿No sabés que dentro de un rato juega fulano de tal equipo, tal equipo? ¿No sabés que tengo que...? Mira, no hay nada más importante en tu vida que comas de la palabra. Porque no solo de pan vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no tenés la capacidad de estar, aunque sea media hora con la Biblia entre tus manos, y si no tenés la capacidad de memorizar versículos de la Escritura, de aprender sobre la vida de Gedeón, de aprender sobre la vida de Samuel, de estudiar la vida de Saúl, de estudiar la vida de David, de conocer cómo fue Débora, cómo fueron cada uno de estos hombres y mujeres que están sus nombres escritos en el libro de la Biblia, porque de cada uno de ellos el Espíritu de Dios te habrá de ministrar y el Espíritu de Dios te habrá de enseñar. El pueblo oyó durante 6 horas el libro de la ley. Levantémonos, hermano, y edifiquemos. Te animo a que en este tiempo te levantes y que puedas decir: apóstol, pastora, recibí el mensaje. Me he dado cuenta que estuve todos estos meses dormido, indiferente, sin orar, sin leer la palabra. No te preocupes, Dios te va a perdonar, ¿sabes? Pero Dios quiere verte quebrantado. Y cuando te quebrantes, la mano de Dios vendrá sobre tu vida. Y Dios te habrá de ungir hasta los huesos. Vendrá su fuego dentro de tu ser. Te apartará y te levantará para que edifiques en toda la comarca el mensaje de salvación. La división solo favorece los planes del diablo. Debilita las fuerzas de la iglesia. La unidad, y en la unidad se multiplican las fuerzas, se multiplican los recursos, se multiplican los tiempos. En la unidad se hace el doble. En la división y en la pasividad se divide, se fractura el propósito. Entonces, en Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, escuche, ¿cómo estaban? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La perseverancia y una vida de oración trae unidad, trae poder. Donde hay unidad hay poder. Donde hay unidad viene la gloria de Dios. Necesitamos tener unidad, perseverancia y una clara visión.
Mire lo que estamos mirando. Mire los niños de toda esta región. Mire las niñitas de 8, 9 años, 10 años que quedan embarazadas. Mire, podría ser su nieta, podría ser su hijita. Los abusos, los golpes, las cárceles, los que están cayendo en la droga, los que son enredados en los robos. ¿Por qué no mira con los ojos del Espíritu? ¿Por qué no tiene misericordia, que es ponerse en el lugar del otro? ¿Por qué no se deja guiar y mover por el Espíritu Santo en la visión del Espíritu? No puede vivir siendo insensible. Ellos moraban en el mismo lugar, pero no era solamente la unidad física, era el estar juntos en el Espíritu, unánimes, juntos. Unánimes, juntos. Eso trae avivamiento. Amén. Termino con el último versículo, Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. Uno persigue a 1000, dice, y 2 a 10,000. Es posible que en las matemáticas nuestras y en la lógica humana una persona pueda perseguir 1000. Pero la lógica humana dice, y nuestra razón dice, que 2 personas es imposible que puedan hacer huir a 10,000. A lo sumo, si hacemos un pensamiento lógico, diríamos, si uno pudo 1000, el otro podrá otros 1000, entre los 2 podrán 2000. Pero ese es el pensamiento del hombre. Porque Dios tiene otra forma de pensar. Dios tiene otra forma de hacer. Y la clave está en la segunda parte del versículo cuando dice la roca. Y la roca también habla en el versículo 4 del mismo capítulo y habla en varios versículos, habla acerca de la roca. Y la roca es Dios. Y cuando uno cuenta con Dios, cuando uno tiene de su lado a Dios, cuando 2 se ponen de acuerdo bajo la mano poderosa de Dios, por eso Jesús los envió de 2 en 2. Vayan de a 2, vayan de a 2. Dice, si uno cae, el otro lo levanta. Y cuando caminamos en el poder del acuerdo, tendremos la capacidad para alcanzar miles y miles y miles de almas para la gloria del Señor. Y podremos ver que vendrá un avivamiento y podremos ver esas almas ser sanadas y esas personas enfermas llegar y ser ministradas por la gloria del Señor. Necesitamos contar con el apoyo de Dios. ¿Cuántos me pueden decir amén? Dios es estable, Dios es firme, Dios es inconmovible. La estabilidad y el milagro que tú necesitas dependen de tu relación con Él. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú te paras en Él, cuando tú edificas tu casa sobre la roca, entonces venga lo que venga, tú contarás con la fuerza, el poder y la ayuda del Señor y tú podrás prevalecer. Vendrán 1000, vendrán 10,000 y David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque haya 10 millares de gente que hagan sitio contra mí, Él dijo, en ti estaré confiado. Únete al propósito de Dios. Ponelo a Cristo como la roca de tu hogar. Párate sobre Él. Y si te toca estar sola, no vas a estar nunca solo o sola. Si te paras en Cristo, con Cristo sos más que vencedor. Con Cristo vas a salir en adelante y en victoria. ¿Me estás oyendo? No estás solo y no estás sola. El Espíritu de Dios ha venido sobre tu vida para bendecirte. Cuando una persona es guiada por Dios, aunque esté sola,
los proyectos de Dios se cumplirán en esa vida. ¿Cuántos lo creen? Nada podrá detener. Lo que Dios planeó para tu vida, nadie lo va a poder detener. Yo vuelvo a decírselo a una iglesia que se tiene que despertar. Nadie te podrá hacer frente. Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así te voy a cubrir, así te voy a respaldar, así te voy a bendecir, así te voy a levantar. Solamente poner tu vida en mí, en la roca, y vas a ver cómo Dios va a responderte en todas las cosas. Hermanos, necesitamos trabajar unidos. Unidos. Empieza por ponerte de acuerdo dentro de tu casa. Empieza por establecer en tu corazón principios de fidelidad, de honradez, de sabiduría para caminar en el poder de la unidad. Necesitamos trabajar en la misma visión, en el mismo sueño de Dios. Dios tiene un sueño. Dios lo reveló, me lo dio allí en abril de 1997, para que alcancemos cada provincia de Argentina, para que toquemos otras naciones de la tierra, para que de este altar se levanten misioneros, pastores, obreros preparados, matrimonios que tomen el llamado y que le puedan decir a Dios: aquí estamos, Señor, envíanos a nosotros que estamos dispuestos a ir a cumplir con la tarea que tú nos has encomendado. Este es el llamado de Dios, a que te despiertes y te levantes. La mies es mucha, los obreros poco. Pero si en esta temporada tú te despiertas, le podrás decir a Dios: heme aquí, Señor. Comenzaré sirviendo a los niños. Comenzaré atendiendo el grupo de preadolescentes. Comenzaré, Señor, en un diaconado. Comenzaré, Señor, preparando para un grupo bíblico. Comenzaré estudiando tu palabra. Me meteré a estudiar las escrituras. Me sentaré, Señor, de mañana, de tarde y de noche con los elementos que tenga para aprender a ser un salmista, un adorador, un músico, un predicador, un evangelista. Te levantarás a orar y ayunar, como algunos hermanos han dicho: nos vamos a levantar a ayunar y a orar para el evento del día viernes. Y así para cada momento tú tienes que levantarte y decirle: Señor, me levantaré. ¿Cuántos se van a levantar a edificar este ministerio de mujeres? ¿Sabes? Tenemos que levantar el ministerio de los varones y tenemos que ser como un ejército poderoso. Y yo oraba cuando comencé el primer mensaje de esta serie. Les conté acerca de Abraham, que hablaba con Dios y le dijo: si hubiese 50, y Dios le dijo: por 50 no destruiré. Y si hubiese 25, por 25 no destruiré. Y si hubiera 10, y Dios le dice: por 10. Y si hubiera 5, por 5. Y si hubiera 1, y Dios le dijo: por 1. Por 1 que se levante, y 1 que se ponga, y 1 que se humille, y 1 que ore, y 1 que me sirva, Dios va a bendecir. Así que yo en esta noche llamo a aquel hombre y a aquella mujer que quiera decirle: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a levantarme en este nuevo tiempo para cumplir tu propósito. Ponete sobre tus pies y adoramos al Señor. Y si tú quieres venir al altar y decirle en esta noche, si quieres venir con tu esposa, si quieres venir con alguno de tus hijos y decirle: Señor, contá con nosotros. Si este mensaje te sirve para algo, yo te animo a que